Tatsu es un ex yakuza, en otras palabras, es un ex miembro de la mafia que tiene la reputación de ser inmortal, gracias a que fue capaz de destruir un clan por sí solo. Pero actualmente dejó atrás esa vida de peleas callejeras para convertirse en un amo de casa que convive junto con su pareja llamada Miku y su hija adoptiva, Himawari. Él solía ser el líder del clan Tenchaku, pero al abandonar ese cargo, el clan ya no tiene chances de hacerle frente a sus rivales. Por esta razón, uno de los integrantes llamado Masa busca a Tatsu para intentar convencerlo de que vuelva a ser el líder de Tenchaku. Él logra encontrarlo mientras hacía las compras en el supermercado. Tatsu acepta hablar con él, pero decide hacerlo en un lugar más tranquilo y terminan yendo a una clase de cocina. Al finalizar la clase, Masa se irrita al ver el cambio de personalidad que tuvo su compañero últimamente, pero Tatsu le demuestra que en realidad sigue manteniendo su actitud de yakuza. Al otro día, Tatsu estaba ayudando a unos chicos a cruzar la calle, cuando de repente un grupo de yakuzas, pertenecientes al clan Oshiroyama, estacionan su auto y de dentro sale su líder, quien no puede creer que el inmortal Tatsu se encuentre dirigiendo el tráfico. Tatsu le pide que mueva su auto, ya que es un peligro para los chicos. El líder de esta organización, antes de marcharse, les dice que si no juran lealtad hacia Yamonomori, van a destruir Tenchaku. Por la tarde, Tatsu vuelve a su casa junto con su hija y con Masa, quien decidió acompañarlos. Pero al llegar, se asustan ya que empiezan a escuchar ruidos muy fuertes y piensan que se trata de un ataque de Oshiroyama. Tatsu entra desesperado a la casa y se dirige a la cocina y ve que está todo el lugar destruido. Y además su mujer Miku está tirada en el suelo. Pero ella le explica que todo eso pasó mientras intentaba preparar unas hamburguesas, ya que la cocina no es su punto fuerte. Al día siguiente, él se reúne en una cafetería junto con Kikujiro, el presidente del grupo Tenchaku. El presidente le cuenta que Yamonomori quiere que Tenchaku le jure lealtad ante ellos y que el clan Oshiroyama se hizo aliado de Yamonomori y ambos tienen planeado destruir a Tenchaku. Y por eso le pide a Tatsu que vuelva al clan y los ayude a pelear. En ese momento, el presidente recibe una llamada de su esposa Hibari, diciéndole que a Masa lo internaron en un hospital porque recibió una paliza luego de que intentó destruir por su cuenta al grupo Shiroyama. Tras escuchar esta noticia, Kikujiro se dirige a hablar con el líder de esta organización y declararles la guerra por haber lastimado a uno de ellos. Más tarde, un policía comenzó a vigilar a Tatsu, ya que piensa que en cualquier momento podría desatarse una guerra entre ambos clanes. El policía lo escucha hablando sobre una supuesta pelea que se llevará a cabo, haciendo que sus sospechas se confirmen. Luego Tatsu lo llama a Masa y le dice que al día siguiente se dirija al puente Hirono. Al escuchar esto, Masa, Kikujiro y Hibari se alegran ya que piensan que él volverá a convertirse en un yakuza. Al día siguiente, los miembros del clan Tenchaku se dirigen al lugar acordado para ayudar a Tatsu a eliminar al clan Oshiroyama. Mientras tanto, un grupo de policías que se había enterado del supuesto conflicto llega al lugar para intentar detenerlos y todos comienzan a pelear. Pero al haber una gran nube de humo, nadie se da cuenta de lo que estaba pasando. Al despejarse esa nube, notan que Tatsu y un grupo de mujeres estaban preparando una fiesta de cumpleaños y que ellos en realidad no estaban peleando contra el clan rival. Tanto los policías como los miembros de Tenchaku se dan cuenta de que todo fue un malentendido. Aún así, la policía se lleva a todos los integrantes del clan por haber peleado contra ellos. Al día siguiente, Masa le cuenta a Tatsu que la policía los liberó, pero con la condición de que disuelvan el clan Tenchaku. Pero Masa no está de acuerdo con que el clan desaparezca. Tatsu no parece estar prestándole atención a su compañero, ya que se distrajo viendo a yakuza llamado Torajiro, quien fue recientemente liberado de la cárcel. Ellos dos solían ser rivales. Además, él es el único yakuza capaz de enfrentarse cara a cara contra Tatsu. Torajiro, al salir de la cárcel, se entera de que su clan no existe más, y al no tener un lugar a donde volver, toma la decisión de poner un puesto de comida.
Ambos están a punto de resolver su rivalidad a los golpes. Masa, al ver esa situación, se emociona, ya que podrá presenciar un combate entre dos legendarios yakuzas. Pero luego se decepciona al ver que la forma en la que van a resolver sus conflictos no es a los golpes, sino que es a través de una competencia de cocina. Al otro día, Tatsu se reúne con unas mujeres que pertenecen al club de amas de casa, del cual él también es miembro, y le piden ayuda ya que se va a llevar a cabo un evento de comida y necesitan su talento para la cocina. Ambas comienzan a pelear por tener la mejor ubicación en el evento y comienzan a discutir para ver quién tendrá más ventas. Luego de eso, el club de amas de casa se divide en dos grupos y más tarde van al supermercado para abastecerse de ingredientes. Al llegar todas las amas de casa, comienzan a pelearse por los productos. Es ahí cuando Hibari, la cual ahora trabaja en ese supermercado, intenta detenerlas, pero no lo logra. Más tarde, ella les propone a ambos grupos que resuelvan sus diferencias en una competencia de habilidades de amas de casa. Al día siguiente, ya está todo preparado para llevar a cabo la competencia entre ambos grupos. En la primer prueba, Tatsu compite contra otra mujer para ver quién es más rápido cortando cebollas. Tatsu tiene una técnica para evitar que las cebollas no le hagan arder los ojos y gracias a eso, consigue ganar sin problemas. El siguiente desafío consiste en quitar unas manchas de ketchup a una camisa, y quien participará será Miku, quien no es muy buena con las tareas del hogar. Mientras ella tiene problemas para quitar las manchas, su contrincante logra quitarlas sin problemas. Luego llegó la prueba final, en la que deberán agarrar la mayor cantidad de ropa como si fuese una oferta de supermercado. Para esa última prueba, uno de los equipos llama a un nuevo participante, que resulta ser Torajiro, y deberá competir contra el equipo de Tatsu. La prueba comenzó y ambos grupos se desesperan por agarrar la ropa, y luego terminan forcejeando para conseguir la última prenda que quedó, pero la termina consiguiendo el equipo de Torajiro, dándoles la victoria. Tatsu nota que hay un grupo de niños que los estaban viendo, y es ahí cuando él se da cuenta que no deberían estar peleando, y ambos grupos hacen las paces. Un día, Tatsu estaba viendo la televisión junto con Miku, y ve una entrevista a un hombre llamado Chigira, el cual su hijo va a la misma escuela que Kimawari. Este hombre habla de cómo una persona puede trabajar y además ser un experto en las tareas del hogar. Tatsu, al ver esa entrevista, se motiva y decide hablar con él personalmente. Al día siguiente, se dirige a una reunión organizada por Chigira, y ahí mismo le pide que lo deje unirse a su club para realizar cualquier tarea que haga falta. Chigira le dice que en este momento necesita ayuda con la organización de una fiesta de Halloween, a la que asistirán los hijos de ambos. Tatsu no sabe nada sobre Halloween y por esa razón le pide ayuda a Masa, pero él tampoco sabe mucho sobre el tema. Es ahí cuando una camarera llamada Yukari les da una mano y les dice que lo más importante es conseguir un disfraz. Entonces, Tatsu le pide a Yukari si puede acompañarlos para elegir un disfraz. El día de la fiesta de Halloween, él intenta ayudar todo lo que puede, pero al ser un ex yakuza, su forma de hablar y su personalidad confunde a los niños, y a pesar de que Tatsu haga mal las cosas, Chigira solo intenta ignorarlo, ya que no quiere meterse en problemas con él. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Kikujiro va al supermercado en donde trabaja su esposa, porque según ella, la caja registradora es muy difícil de usar. Por esta razón, él se queja con el gerente y le reclama que las cajas registradoras sean más fáciles de usar. De repente, son interrumpidos por un ladrón que tenía planeado robar el supermercado. Pero tanto Kikujiro como Hibari, al ser yakuzas, no se atemorizan ante él, y al ver la actitud sin miedo de ambos, decide escaparse. De vuelta en la fiesta de Halloween, Chigira está a punto de finalizar la fiesta, pero Tatsu lo interrumpe para anunciar que tiene preparada una obra de teatro. Mientras él está actuando, su mujer Miku lo critica, ya que la temática de esa obra no tiene nada que ver con Halloween. Mientras tanto, el ladrón del supermercado, quien estaba siendo perseguido por un policía,
se escondió en la escuela en donde se estaba llevando a cabo la obra y encuentra un disfraz, el cual va a usar para pasar desapercibido entre la gente. Tatsu lo ve al ladrón disfrazado, pero piensa que en realidad es Masa, ya que ese disfraz era para él. Al finalizar la obra, aparece en el escenario Masa. Tatsu se sorprende al verlo, ya que pensaba que el que tenía puesto el disfraz era él. Entonces, justo llega el policía para intentar atrapar al ladrón, pero está a punto de escaparse. Entonces Tatsu le tira una pelota, la cual hace que pierda el equilibrio y termine siendo golpeado por Chigira, dejándolo noqueado en el suelo y convirtiéndose así en el héroe que salvó la fiesta. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.